Con el paso de los años, Abraham descubrió que construir guitarras era un oficio que requería silencio, concentración, madera, una cruz y sus pensamientos. Una oración al inicio y un agradecimiento de despedida. De rato en rato, si tenía compañía, le gustaba conversar, opinar, discutir, enseñar. Era un gran hablador, bromista y terco, desconfiado y cariñoso. Había que ganar su confianza. Debías demostrar tu interés. Como buen maestro ebanista luthier, sabía que la habilidad debía provenir de la disciplina de horas y horas de trabajo. Por eso, Abraham pasó la mayor parte de sus últimos 70 años de vida encerrado en un taller. El libro trata sobre la historia y la vida de Abraham Falcón, que fue un luthier peruano. Él construía guitarras de manera artesanal y en realidad, como yo llego al tema, fue de una manera casual en realidad. Yo me enteré que había un conflicto entre la familia Falcón, que es una especie de gran familia de hermanos que se dedicó a la construcción de guitarras, y me interesó mucho porque a mí siempre me interesaba las historias de superación y personales y de personajes un poco anónimos que habían contribuido mucho al país, ¿no? Y bueno, Abraham lo hizo con su guitarra. Fue un modelo que llegó incluso a presentar en París, y creo que personas alejadas quizás del ambiente cultural criollo no lo conocen. Entonces yo creía que esta era una historia bastante valiosa que contar. Yo llego a esta historia porque Abraham, mi personaje principal, había demandado a sus hermanos por utilizar su apellido en sus guitarras, ¿no? Entonces no estamos hablando solo de un conflicto digamos, de trabajo profesional, sino de un conflicto familiar, ¿no? Entonces había que ser muy prudente, muy sensible, porque era abrir viejas heridas, era abrir conflicto entre hermanos que incluso se dejaron de hablar hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces eso también me impactó un montón, y creo que había que tener mucho respeto y mucho cuidado en cómo plasmarlo en el libro. El mayor desafío para escribir este libro fue que Abraham ya había muerto cuando yo comencé a investigar. Entonces este es un libro de memorias, de recuerdos y de tratar de reconstruir un pasado en el cual yo no tengo la fuente de primera mano, ¿no? Entonces también, por un lado, había que tener mucha sensibilidad, porque era hablar con familia, era hablar con personas que acababan de despedir a un ser querido, pero a la vez también había que ser bastante rigurosa, ¿no? En contrastar hechos, en ver de que las versiones calzaran bien. Entonces era todo un reto, ¿no? Porque había muchas cosas que yo quería esclarecer, pero ya no había a quién preguntar porque los personajes involucrados ya estaban muertos. Entonces fue un trabajo bastante delicado, que yo quise tener mucho respeto y que traté de contar la verdad, ¿no? Y contar las distintas versiones que habían. Yo me siento en realidad muy satisfecha con este libro, porque rescata la historia de una persona que dedicó más de 70 años a crear guitarras, que siempre puso el nombre del Perú encima, incluso de su familia, de sus hijos, y que no es muy conocido, ¿no? Cuando yo hablo de qué trataba mi libro, no muchas personas reconocían quién era Abraham Falcón, quizás sí la marca de las guitarras, pero creo que de eso se trata el periodismo, ¿no? También de contar estas historias un poco anónimas y darles también su conocimiento, y no solo escribir de personajes famosos. Y yo me siento muy orgullosa de este libro, y de que la familia haya podido recibirla y ver que hay un legado Falcón y que se continúa, ¿no?